Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos al tercer encuentro sincrónico. Nos haría falta nomás uno para terminar este semestre académico. Les agradezco mucho su asistencia. Wendy, buenas tardes. A Luisa también. Y entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que como docentes virtuales, que como profesores prontamente en la presencialidad, pues nos convoca. Y eso tiene que ver con la curación de contenidos. Nosotros hacemos transposición didáctica, es decir, acercamos los conocimientos teóricos, prácticos a nuestros estudiantes y por ende, pues hay que hacer una cadena de selección, de filtrado, de organización, estructuración y difusión para que nuestros estudiantes pues comprendan los contenidos que ya de por sí tienen un criterio profesional, que es el que nosotros como profesionales, como docentes, le otorgamos. Entonces la virtualidad no está exenta de lo mismo. Entonces vamos a empezar por aquí. Bueno, em, listo. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea de este espacio? Que nosotros podamos revisar algunos elementos básicos de la curación de contenidos, pero aplicados a la moderación virtual, es decir, a lo que nosotros nos convoca. Nosotros no tenemos estudiantes eh, en un aula tradicional, sino que tenemos un aula virtual y por ende, pues para ellos la selección de la información que compartimos en nuestros cursos virtuales termina siendo determinante. ¿Sí? Entonces, de eso, pues vamos a hablar un poquito aquí. Pero antes de empezar, creo que es muy importante saber, pues bueno, cómo se sienten ustedes, ¿cierto? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Entonces, frente a este panorama, les voy a compartir por aquí, voy a dejar de compartir, les voy a compartir una pequeña, ¿qué digo yo? Encuesta de percepción de cómo se sienten ustedes hoy. Espérame, ya se las comparto. Listo. No, acá no pueden verla. Espere, yo vuelvo por aquí y les comparto esa ventanita para que ustedes puedan visualizarla. ¿Listo? Bueno, si pueden escanear ahí el QR o les comparto el enlace de Mentimeter. ¿Qué les queda más fácil? ¿Pudieron ingresar? Yo estoy ingresando. Ok, perfecto. Yo creo que ya. Sí, Solo era una. sí, solo es esta, es saber cómo se sienten ustedes el día de hoy, ¿cierto? Estamos que no, empezando semana. Supongo que esta de la respuesta es Wendy, ¿verdad? Sí, sí, ¿Mm? profe, soy yo. Ok, me alegra que se sienta muy bien. Luisa, ¿pudo ingresar? Sí, profe. Ok, una de dos. Y su respuesta, por supuesto, estamos finalizando día. Supongo que eso nos permite entender que su estado de un poco cansado. Muy bien. Bueno, vamos entonces otra vez
a lo que nos compete en este caso. Listo. Resulta que para que podamos recrear como bien los contenidos que nosotros vamos a abordar en esta clase, en este ejercicio, eh, les propongo un pequeño reto. ¿Listo? Ustedes dos, Wendy y Luisa, ustedes son DJ, ¿cierto? En una fiesta, en diciembre, ¿cierto? Wow, donde son nuestras vacaciones, pero digamos que esta vez tenemos el rol de ser DJ. Resulta que ustedes deben elegir, supongo que les gusta la música, ¿verdad? Sí, profe. Listo. ¿Y a Wendy también? Claro. Ah, bueno, pues maravilloso. Listo, entonces tenemos a DJ Luis y a DJ Wendy. Ustedes van a tener como la siguiente tarea. Van a elegir tres canciones, cualquiera de lo que ustedes conozcan, para animar una viejoteca decembrina. Sí, está la gente reunida, eso está así, está llenísimo y ustedes son las DJ. Tienen que elegir tres canciones para animar esa, pues, a lo que nosotros comúnmente le llamamos una viejoteca, ¿cierto? Que es un espacio, pues, de recreación de personas adultas, bueno, adultas mayores y demás. Resulta, pero que ese público objetivo que ustedes tienen frente a ustedes son, pues, adultos mayores, pero de clase alta. ¿Sí? Entonces, su labor es seleccionar esas tres canciones para animar esa viejoteca. Tienen que tener en cuenta estos tres criterios: la pertinencia para la audiencia, la relevancia para ese momento particular e indicarme por qué eligieron esas tres canciones. ¿Sí? Sí, bueno. Pertinencia, pues bueno, es relevante, necesario, las canciones que eligieron para que ellos actuaran de tal o cual manera en esa fiesta. Si las canciones les gustan, animan, mejoran el ambiente de la rumba, ¿cierto? Decembrina. ¿Y por qué eligieron esas canciones en particular? ¿Me estoy haciendo entender, Sí, señoritas? profe. Sí, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir por el chat de aquí de, de, de Zoom el enlace por el chat de un Padlet donde deben hacer o donde van a subir esas canciones. ¿Listo? Ahí está. Se los estoy compartiendo en este momento. Ahí en el chat tienen el enlace. Bueno, aquí se van a encontrar con una pequeña limitante y es el tiempo. Tendrán 3 minutos para decidir, pues, esas tres canciones y publicarlas. Pueden ir a YouTube, pueden ir a Spotify y solamente el enlace. Publican el enlace en el muro y ya está. Profe, una pregunta. Sí, Las canciones tienen que ser bailables. es una viejoteca. Usted es la DJ. Como entiende muy bien el contexto, entonces sabrá que en esos espacios creo que se va a algo puntual, ¿cierto? Listo. Ahí en pantalla tienen el muro para que publiquen sus tres canciones. Profe, mira que no me deja abrir el chat.
Se los comparto por el WhatsApp. Sí, profesor. Ok, ¿le llegó? Sí, profe. Ok, ¿vamos bien? ¿Siguen ahí? Luisa y Wendy. Luisa, Wendy, ¿todavía están? Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. Un par de minuticos más para que puedan compartir la información y ya vamos sobre ella. Ah, bueno. Pues sí, y su escuela,
Luisa, sí, sí fui claro al indicarle que en este espacio es donde se publican los enlaces de las canciones, dando clic aquí en publicar. Los enlaces, profe. Sí, Ah, yo pensé que había que escribirlas. no, no, no. Lo que estoy esperando es que publique los enlaces de las canciones, no más. Y hay que buscar. Pues tendrías que buscarlas en Ah, YouTube y copiar los enlaces, ¿ya? ya los tuvo, profe. Listo, eso es lo que estoy esperando. Y Wendy se nos fue. Ay, no jodas. Hola, profe, ya me Hola. escucha. Ah, bueno, es que tuve un inconveniente con el computador, Sí, ya pero lo vi. ya estoy tratando de, ya estoy De... tratando desde el celular. Ok, bueno, aquí estaba esperando que compartieran los enlaces de las canciones, ¿cierto? Pero bueno, los nombres Ah, vienen voy bien, a es poner como para el tener una enlace. idea. Ujú. Sí, bueno, Luisa, mientras Wendy puede retomar un poco porque tuvo problemas técnicos. Tenemos dos canciones, ¿listo? Está Tormentos y Cariñito. Cuénteme, Luisa, ¿cuáles fueron los criterios bajo los cuales seleccionó esas canciones? ¿Por qué Rodolfo Icardi? Luisa, Luisa, ¿me escucha? Profe, ya, ya las me demora mucho en cargar. Ah, sí, no se preocupe. Le preguntaba era que bajo cuáles Sino que criterios, José Cota se demora mucho en cargar. vale, no se preocupe. Le preguntaba que bajo cuáles criterios eligió esas canciones. ¿Qué es por qué lo hizo? ¿Por qué Rodolfo Icardi? Bueno, mientras se organiza un poquito lo de la conexión y terminan allá, entonces yo voy a continuar. ¿Listo? Bueno. La finalidad de este ejercicio es que ustedes pudieran vincularse un poquito con lo que hace un curador de contenidos, ¿sí? Y que de alguna manera nosotros como docentes, pues tenemos que hacer cada vez que preparamos una clase, cada vez que tenemos que hacer una transposición didáctica. Entonces, aquí hay una pregunta de base importante que tiene que ver con lo que hace mejor un DJ que un algoritmo. Si ustedes recuerdan muy bien, algoritmos como el de Spotify, pues nos comparte a nosotros información basado en nuestros gustos musicales, nos hace sugerencias y atiende a una infinidad de aspectos que nosotros le dejamos ver en la medida en que consumimos ese contenido. Por eso nos hace tales o cuales sugerencias. En nuestro caso, pues, eh, sería interesante reflexionar en torno a lo que hace mejor un DJ que no lo puede hacer un algoritmo. Y pues su aporte sería interesante, pero como tenemos inconvenientes técnicos, pues lo podemos dejar para un poco más adelante. Quizá ya se haya resuelto antes de finalizar este encuentro.
¿sí? Aquí nosotros podemos leer los contextos y leer los contextos nos da una ventaja significativa frente al algoritmo. En este caso, nosotros estaremos frente a un grupo de personas, viendo cómo interactúan esas personas y pudiendo tener una, un carácter, un criterio muchísimo más funcional que el que un algoritmo podría definir. Bueno, vamos a continuar. En últimas, al hacer esta selección de contenidos, bueno, ¿qué hicimos puntualmente? Seleccionaron entre muchas opciones. Yo creo que era un verdadero reto pensar, bueno, ¿cómo hago para entretener a personas de clase alta, pero que sean adultos mayores? ¿Sí? Y pensar en esa audiencia concreta hace que nosotros tengamos que estructurar nuestras decisiones de acuerdo a ese contexto. Como DJ, ¿sí? Como la persona que pone la música en una fiesta, se tuvo que haber hecho un filtro de información. En este caso, ese filtro de información eran las canciones. Tuvieron que jerarquizar, voy a colocar primero esta, luego esta y después la otra, para darle sentido a esa secuencia de información y así comunicársela a un público. En nuestro ejercicio particular, pues hacer que bailen o se diviertan más, bueno, qué sé yo, qué es lo que compete a una fiesta decembrina. Y pues, ¿cuál sería el concepto? Curar. Curar es seleccionar, organizar y presentar esa información con un criterio particular, con un propósito y con una audiencia puntual. Nosotros que prontamente, en el caso de ustedes, serán moderadores virtuales, tendrán que pensar en los contenidos para los estudiantes, ya sea de nivel básico, media, o si tienen la oportunidad de una vez para un público universitario. Entonces, la selección de contenidos tendrá que ser más o menos rigurosa, tendrá que ser más o menos actualizada, más o menos estructurada, dependiendo a unas particularidades. Aquí hay un matiz importante a tener en cuenta, que el DJ pues elige las canciones, elige la información para entretener, mientras que el curador, el profesor, lo que busca es que sus estudiantes aprendan mejor, estén más a gusto, que los contenidos sean relevantes, pertinentes para la formación. Bueno, Luisa, ¿ya tenemos algo? ¿No? Wendy, ¿tenemos algo? Profe, de las canciones. Sí. Sí, profe, ya. Sí, ok, bueno. Entonces podemos volver un poquito allá y revisemos qué fue lo que pudieron hacer. Listo. Luisa, ¿puedes contarnos un poco por qué esas canciones? ¿Cuál fue la razón en la que pensaste para poder hacer ese filtro? Profe, porque son las que, digamos, todo el mundo escucha en diciembre, las que más se suenan. Ujú. Sin importar la clase social, Sí, profe. ¿sí? Ok, está Tormentos. ¿Y por qué primero, a ver, yo veo Tormentos y luego Cariñitos? ¿Hay una más movida que la otra o están en el mismo nivel? Las puse yo, profe. Estas, aquí dice Luisa Fernanda Muñoz. No, estas no son de Luisa, sí. De donde dice es que peregrino constelado las puse yo de Ah, primera. bueno. Bueno, entonces yo preguntándole a Luisa Y no, Fernanda, como ella era la que y estaba con no, nosotros. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Wendy, por qué este orden y por qué estas canciones? bueno, yo puse inicialmente, bueno, pensé en diciembre, no me importa mucho la clase social, todos se gozan un diciembre en Colombia, Ujú, eh, los ricos de pronto cambian de sitio, esta clase social alta cambia de sitio, ujú, pero elegí las canciones porque ellos son Rodolfo Aicardi, es venezolano, pero es muy arraigado acá en las festividades. ujú. Entonces,
por ejemplo, la canción la elegí por el año. Esa la canción la lanzaron en el año 2014 Ujú, y pues para esta fecha yo diría que, o sea, lo recuerdan, lo deben recordar, ¿cierto? ujú. Entonces yo dije, es una canción apropiada, no es tan festiva, es suavecita, es como, no es tan alboroto, habla de, o sea, es el ritmo, no es la letra ni es lo que dice la canción, pero es el ritmo que es muy tropical, digámoslo así, Ok, muy propicio para las festividades de Colombia. ajá. O sea, para animar una fiesta. Sí, para una viejoteca eso es un temazo. Ok, Wendy, ¿y qué, qué hace mejor un DJ, en este caso como vos, que no puede hacer un algoritmo como el de Spotify? Es una muy buena pregunta, profe. Yo diría que, yo diría que el comportamiento es muy similar, porque el algoritmo y yo miramos qué le gusta a la gente, con qué es que la gente se identifica, qué es lo que a la gente le gusta bailar en diciembre. Yo diría que es muy similar. La pregunta de hallar la diferencia sería que, no sé, que yo logro identificarme dentro de ese público. No sé, la verdad es complejo, no sabría qué decir ahí. Acuérdate que el DJ está en vivo, ve. En cambio, Ah, el bueno, sí, sí, algoritmo ya. se basa en las Datos. particularidades de reproducción, en los datos, ¿cierto? Para hacer predicciones. Pero pues si tú ves a todo el grupo, el grueso de personas que están en la fiesta sentadas, aburridas, con la cara larga, cosa que no lo vería un algoritmo, como el de Spotify, por ejemplo, podría tomar tal o cual decisión, ¿verdad? Sí, sí, ya entiendo el punto. Sí podría ser eso que yo estoy, digamos, que me gustaría a mí, vamos a ponerles esto porque de pronto esto animaría el momento. Ujú. Sí, bien. Bueno, y Luisa, ¿tiene alguna razón en particular por la cual propone estas canciones? Luisa, Pues, profe, yo siento que entre más vieja sea la canción, mejor va a pegar. ¿por qué? Porque digamos que, digo que las viejas más que todo, sí las conoce todo el mundo. Son más Pero en cambio populares. la reciente, sí, de reciente sí, no, no creo. Ya. Y cuando vos estás haciendo la selección de las canciones, ¿pensaste en el público objetivo de las mismas? Es decir, ¿quién iba a consumir esta información musical? Eh, ¿Tuviste en yo creo cuenta que los sí, adultos profe. mayores? Sí. Sí. Ok. ¿Crees que importa la clase social? ¿Que sea alta o baja para la música? No, profe, no. No. Ok. Bueno. ¿Y qué haces? ¿Qué podría hacer Perdón, mejor Luisa que no un algoritmo? No, profe. ¿Qué puede hacer mejor la DJ Luisa y no un algoritmo como el de Spotify o el de YouTube o cualquier otra plataforma de estas? Profe, yo creo que el hecho de que, digamos, si lo puedo hacer yo, pues yo tengo una intención. En cambio, digamos, podría ser Spotify, pues es según lo que la persona escuche. Pero como en este caso es para varias personas, creo que sería distinto. Ok. Muy bien. Bueno, volvamos entonces a nuestros contenidos. Muchas gracias por participar en esta pequeña encuesta y siendo DJ. ¿Listo? Bueno, volvamos a nuestra participación, a nuestra presentación. Muy bien. Esto fue lo que ustedes acabaron de hacer, ¿sí? Que básicamente es la labor que hace un curador de contenido, pero con la finalidad, en nuestro caso, y lo que nos vincula, la finalidad
de propiciar en los estudiantes, pues el aprendizaje, sí, esa relación enseñanza-aprendizaje. Muy bien. ¿Qué problema pues se percibe o se resuelve en la curación de contenidos? ¿Sí? Es necesario el juicio contextual, lo que mencionábamos ahorita, poder tener todo el universo de información y saber qué es lo que realmente se necesita. Entonces ahora nosotros vamos a encontrarnos con las particularidades de que hay algoritmos que hacen esta labor de curación de contenidos. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima información, un universo infinito, pero tenemos un tiempo finito. ¿Sí? Tenemos que preparar una clase, por lo tanto tenemos que seleccionar unos contenidos y no nos podemos quedar en ellos. Ahora, nosotros no necesariamente tenemos que crear esos contenidos. Los contenidos los podemos tomar de diferentes fuentes de información y darle sentido. Es ahí en donde el curador de contenidos, esta persona que es la que hace la selección, filtro y comunicación de los contenidos, tiene relevancia. Sí, bueno, ¿y por qué sigue haciendo falta ese curador de contenidos? Por el juicio contextual. Los buscadores y algoritmos devuelven relevancia probabilística y no pertinencia para una audiencia concreta, o sea, frente al tema objeto que teníamos en el ejercicio precedente, pues estábamos frente a una audiencia, podíamos percibir que quería, hacíamos incluso parte de un colectivo social que nos da cierta identificación en materia musical. Hay unos criterios no explicitables, es decir, la calidad académica, la autoría y la intencionalidad, pues van a exigir una lectura crítica y no solo un ranking que por el hecho de ser popular, porque se reproduzca mucho, le va a gustar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, es ese juicio crítico que nosotros como seres humanos le ponemos a la labor de selección de información va a ser sumamente importante y por eso, pues como profesores, tenemos que estar en una constante búsqueda de repositorios y de información que sea funcional para nuestros estudiantes. Y en el ámbito académico, el propósito pedagógico es curar en educación, es decir, que merece convertirse en objeto de aprendizaje para un grupo particular y, bueno, para el otro no. Esta labor de curación de contenidos es un proceso especializado que busca satisfacer las necesidades de información para una audiencia, para un grupo, para un colectivo, en donde se busca, se selecciona y se caracteriza. Y algo muy, muy importante que hacen las redes sociales y hacen las plataformas es difundir esos contenidos digitales. En nuestro caso, nosotros contamos con una plataforma en donde los contenidos tienen una finalidad que es la formación en un campo disciplinar puntual, que es la moderación virtual. Entonces, aquí los docentes le añaden un valor, es decir, una narrativa, una organización y una síntesis propia a esa información que cualquiera puede hallar, ¿sí? Dentro del infinito mundo del Internet. ¿Sí? Bueno, ¿qué proponemos? Que haya una intencionalidad, que se responda a una audiencia definida, que haya un juicio crítico, que se evalúe la calidad, la autoría y la pertinencia. Es decir, en el ejercicio presente ustedes tuvieron que hacer eso. Es decir, uy, bueno, ¿qué puedo poner yo? A pesar de que teníamos el tiempo ahí en contra. ¿Y cuál es el valor agregado que cada quien le pone a esos contenidos? O sea, cómo los reinterpreta y cómo los organiza dentro de la función puntual de la enseñanza. El término curación de contenidos eh, se atribuye a, perdón, permítanme un segundo, vuelvo a la presentación. Se atribuye a Vargava en el 2009. Ya sea otros autores habían hablado de curación de contenidos, pero este tal vez es el más aceptado. Y plantea que la demanda de los usuarios de Internet para acceder a contenidos de calidad no puede ser satisfecha por los motores de búsqueda. Apenas estábamos en la era de la búsqueda que proponía Google y estos motores de búsqueda.
¿sí? Porque había un crecimiento exponencial de información y entonces toda esa difusión demandaba del surgimiento de alguien que pudiera darle sentido a los contenidos. Cuando se hace una solicitud a un buscador, este devuelve cientos o miles de resultados que materialmente son imposibles de revisar. Y aquí que la inteligencia artificial nos ofrezca a nosotros una gran posibilidad también, porque estos logaritmos nos permiten interactuar con grandes volúmenes de información, ¿sí? Pero siempre va a ser necesario la intencionalidad que los profesores o los curadores le propongan. Entonces, desde 2009 ya se veía esta necesidad. Aquí se propiciaba eh, una intervención humana para determinar cuáles de esos resultados que arrojaban los motores de búsqueda frente a la cantidad infinita de información iba a ser mucho más pertinente. Y esa labor tenía que ser ejecutada por personas. ¿Sí? Y desde Vargava, entonces 2009, se propone el término de curación de contenido y se denomina a quienes ejercen esa función crítica como curadores de contenido. Hay un contexto amplio en cuanto a eso. En el 2009, después de ese concepto, vamos a encontrarnos un modelo que es el de las 4 S que vamos a revisar. Hablamos de una curación pedagógica y una curación de contenido también para el ámbito universitario y llegamos a una guía básica del Content Curation con Waller, muy, muy interesante, que ahorita más o menos vamos a ver eh, de manera así muy somera. Eh, Aquí hay una pregunta interesante a considerar, que era, ¿cómo superar la infoxicación, es decir, la cantidad de información, a saltarnos a cómo curar con el propósito pedagógico en contextos como el nuestro? ¿Me siguen hasta aquí, señoritas? Sí, pero Sí, Ok, profe. muy bien. Entonces, desde Vargava, acá, dándonos un salto cuantitativo importante, vamos a encontrar con el modelo de las 4S del Content Curation. Aquí va a ser muy interesante porque hay una síntesis. Hay otras miradas teóricas sobre la curación de contenido en 22 pasos, en 10 pasos. Hay otros teóricos que hablan de eso, pero nosotros vamos a quedarnos con este modelo de Guayar y Leiva. Eh, Estas 4S significan search, que es buscar, ¿sí? En el amplio mundo de información, en repositorios, en bases de datos y demás. Aquí, ¿qué se hace en el search o en el buscar? Estoy tratando de mostrarles em, una ruta, una forma, ¿cierto?, de lo que hace un curador de contenido basado en este modelo de las 4S. El rastreo sistemático de fuentes académicas especializadas, ¿sí? Depende de nuestro público objetivo, pues vamos a buscar en tal o cuáles bases de datos. Si estamos pensando en estudiantes universitarios, tenemos que ir a repositorios de prestigio. Si estamos hablando de estudiantes de un nivel básico, pues vamos a ir a unos más didácticos, ¿cierto? Que los especializados, pues por su estilo, por la forma como estructura la información, por la profundidad teórica, entre otros que no nos van a ser útiles para nuestro propósito educativo. Está la segunda S, que es select o seleccionar, que aquí es filtrar por autoría, por pertinencia, por vigencia, por rigor y por propósito. Acá el año, la vigencia de la información va a ser importante. La calidad del repositorio no es lo mismo buscar en una base de datos de una universidad en Europa que buscar en un repositorio mucho más simplista, una wiki, por ejemplo. ¿Sí? Va a ser muy distinto. Esta tercera S va a ser determinante para nosotros porque es el sense making, el caracterizar, esta es la cuota humana de alguna manera,
porque es la que le da el sentido a la curación de contenidos, desde la síntesis, el contexto, el comentario que un curador de contenido puede atribuirle a la selección de información que hace, en un Simbaloo, por ejemplo, en un Padlet. ¿Sí? ¿Por qué es que selecciona esa información y no otra? Aquí el núcleo del valor agregado es determinante. Y una tercera, una cuarta S, perdón, que es la de share, difundir. O sea, a través de qué plataformas o medios se hace, a través de redes sociales, a través de una plataforma educativa, ¿sí? Y aquí es donde se socializa toda la curación con una audiencia específica y un canal adecuado, que nuestro propósito pues sería educativo. En el caso nuestro sería la plataforma de Univirtual. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, les voy a compartir otra vez el Mentimeter para que vamos a otra pequeña encuesta. Permítanme un segundo. Ya les paso la información. A ver si les puedo. Listo. Aquí va otra vez para que entremos al Mentimeter y puedan responderme a esta preguntita. La envío por el chat, profe. Aquí en pantalla por QR. ¿Les queda fácil? Ah, ya, ya. Listo, Sí, ya. como el anterior. Listo. ¿Qué es lo más relevante para usted en este modelo de las 4S? Bueno, listo. Muy bien. Wendy, mm, Ya, para profe. usted, exacto, para usted la respuesta es Seleccionar. ¿por qué? Bueno, a mí me pasó principalmente con la tesis que estaba haciendo, que yo veía muchísimo, buscaba muchísimo, muchísimo material, pero no todo el material me servía Ujú. para lo que yo estaba escribiendo. Ya voy, mi amor. No todo el material era acorde, no todo el material hablaba de lo que yo quería hablar y la parte más difícil fue intentar seleccionar entre todo la amplia gama de contenidos que había en repositorios de la universidad, del Valle, de la de Antioquia, eh, lo que me servía realmente y lo que nutría y lo que ayudaba a mi tesis. Entonces, para mí, en ese tema de las búsquedas y de la selección y la difusión, me parece que la selección es lo primordial, aunque todo obviamente es un conjunto, las elecciones creo que hay que poner especial atención en ella. Ujú. Sí, a todas estas nosotros como docentes todo el tiempo tenemos que estar haciendo una búsqueda muy juiciosa y muy rigurosa de las fuentes. En una era donde abundan las noticias falsas, donde abundan los contenidos creados con inteligencia artificial, ¿cómo desarrollar esas capacidades críticas para poder ofrecerle a nuestros estudiantes información de calidad? Es una tarea bastante interesante, ¿no? Bueno, Sí, y pero yo creería que es un reto pensar. sí. ¿Y Luisa? Profe, yo también elegí la de seleccionar. Ajá, ¿por qué?
porque digamos que el semestre pasado me tocó una asignatura que se llama investigación cuantitativa. Ujú, Entonces nos tocaba investigar sobre un tema y pues había mucha información, pero digamos que debíamos seleccionar la información, digamos, más relevante, más reciente también, entonces era complejo porque digamos que casi no había información, entonces uno no sabía, digamos, por ejemplo, qué información escoger o los autores. ujú. Ya, sí, total. Eso nos suele pasar a todos los que hacemos de alguna manera investigación de todo el universo teórico que hay. Bueno, ¿qué me sirve? ¿Sí? ¿Y cómo voy a aterrizar esos contenidos a un estudio particular, a un ejercicio académico? Sí, es un asunto un tanto complejo. Muy bien, volvámonos a nuestra presentación. Profe, perdón, pregunto algo. Sí, claro. Ay, es que no sé, como que se me entrecortó. Sí, dime, Wendy. Sí, la escucho. Él le decía que si usted estaba preguntando algo, porque no se me escuchó, se me Ah, entrecortó. no, no, no. Ahí Luis estaba compartiendo su idea respecto a Ah, bueno, una listo. experiencia que tuvo precisamente a la hora de seleccionar información. Bueno, nosotros como curadores, como moderadores virtuales, obviamente vamos a tener ese rol de curadores. ¿Y por qué les digo que ese rol de curadores? Porque iniciamos el reto número 3 y aquí vamos precisamente a ejercitar esa labor de curador de contenido para en este ejercicio académico que vamos a empezar el día de hoy identificar pues cuál es el perfil ideal de un maestro virtual, cómo debe ser ese maestro virtual y qué habilidades, qué conocimientos, qué aspectos, qué herramientas debe saber para poder ejercer su praxis. Es por esa razón que abordamos este tema el día de hoy, ¿cierto? Bueno, en el diálogo, en la moderación de un foro, curar también es sumamente importante saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo también es un ejercicio que implica un proceso de filtrado, ¿sí? Eh, Aquí un maestro virtual propone eventos que generan o que desencadenan ciertos aprendizajes o ciertas relaciones cognitivas interesantes en nuestros estudiantes. Por eso cuando nosotros planteamos un curso virtual, también tenemos que curar esos contenidos para hacer que el estudiante aprenda haciendo o desde cualquier metodología activa del aprendizaje o atendiendo a las inteligencias múltiples o que no todo es escritura, sino que ahora es necesario la cultura maker, es decir, hacer, bueno, infinidad de cosas que nosotros como moderadores virtuales tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva del conectivismo, desde el intercambio de información y de conocimiento de alta calidad. Curar, pues, es precisamente eh, construir conexiones significativas, ¿cierto? Desde Siemens. Ese conectivismo es muy, muy importante a la hora de estructurar eh, contenidos. ¿Sí? Y desencadenar pues aprendizajes en nuestros estudiantes a partir de esa selección con sentido que nosotros hemos hecho. Bueno, pregunta para ustedes. A mano derecha tengo unas fuentes de información comunes a nuestro contexto informacional colombiano. Está la revista Semana, Infobae, El Tiempo, La Silla Vacía, Caracol Radio, Portafolio, Pulso, yo creo que podemos colocar RCN, bueno, otros tantos. Para usted y atendiendo a estos criterios que nos vamos a encontrar a mano izquierda, eh, es una fuente de periodismo investigativo riguroso. Ah, Wendy.
Wendy, hay en la parte izquierda unos elementos importantes a tener en cuenta. A ver, antes de tomar esa decisión, es decir, antes de decidir cuál de estos medios ofrece periodismo investigativo, según la autoría del equipo editorial, ¿cierto? El prestigio del mismo, si estos periodistas tienen una trayectoria investigativa importante, verificable también. Si atienden a unos procesos rigurosos de trabajo con la información, ¿no? Una metodología de la investigación, si en sus trabajos periodísticos declaran fuentes primarias, documentación, tiempo, que eso es sumamente importante para nosotros como lectores críticos. Si hay una independencia y una transparencia, un medio independiente o se ve un sesgo porque pertenecen a cierto grupo económico particular, si tiene una financiación visible o tiene una política editorial que uno dice, ah, no, es que leyendo este medio ya sabemos cuál es la postura. O si tienen un prestigio en el campo del periodismo, premios, bueno, aspectos que le permitan a uno decir, venga, esta fuente es relevante. Para usted, ¿cuál de estas opciones ofrecería periodismo investigativo riguroso? Profe, yo creería, Perdón, Wendy. perdón, es que ese micrófono está muy Sí, mal. no se preocupe. Eh, Ahí ya me escucha. Sí, Bueno, yo creería que la más rigurosa sería metodología de la investigación. no, 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 de estos medios periodísticos, de estos medios. Ah, ya, ya, ya. O sea, atendiendo a estos ¿Quién hace criterios, eso? exacto. A ver, yo miro si se los puedo graficar por aquí. Ah, sí. Bien. Atendiendo a estos criterios, Sí, sí. ¿cuál de estos medios ofrece Mm, un periodismo riguroso? Periodismo, ¿no? Yo creo que vos lees las noticias o ves las noticias. Profe, para ser honesta, Ujú, yo no consumo mucho medio de comunicación, pero tengo, no sé, tengo, no sé por qué, buenas referencias de La Silla Vacía o de Infobae. ujú. ¿Alguna razón en particular? ¿Algún Mm, criterio en particular? O Pulso también, creo que lo he visto en redes sociales, pero no consumo ni Semana, ni El Tiempo, ni Caracol Radio, ni Caracol TV, ni Caracol, ¿Hay ni una razón en RCN. particular por la cual Es, no los consuma? no sé, creo que hace mucho tiempo me desilusioné de los medios de comunicación, hace muchos años de hecho, y hace por ahí 10 11 años yo no consumo noticias ni televisión comercial nacional. Ok, entiendo. Muy bien. Y para seleccionar de estos tres, uno que usted diga, venga, estos son muy juiciosos. Yo he visto noticias de Pulso que me gustan, Ajá, no es pero sensacionalista. exacto, y creo que habla de todo un poco, o sea, es muy neutral, pero no sé ¿Cuál con de qué estas tanta conductas? rigurosidad son las noticias, ¿cierto? Porque ya uno no puede creer como en todas las fuentes que le aparecen de vez en cuando. Ajá, Entonces, yo creería que Pulso de pronto. ok, muy bien. ¿Y Luisa? También Puzlo, profe. Pulso. ¿Y por cuál razón Sí. de estos criterios que puedes tener aquí u otro que... Es que siento que son como más completas. Ujú. ¿Ha leído noticias de este medio? Algunas, profe. Ah, ok. Yo ahí pondría en esas opciones
RCTV, ¿cómo es que? RTV, RTBC, sí. RTBC, sí. Ujú, Ese sí es un canal que consumo, es un canal que me parece súper neutral, es inclusivo, ese sí lo consumo en televisión, lo consumo en redes sociales, de hecho, en algunas de mis prácticas académicas usaba una red porque hablan de muchas cosas que tiene el gobierno que los docentes o las personas de la universidad no conocemos. ujú. Y es que ellos tienen un canal que se llama Magua Red, que tiene muchos, ¿cómo decirlo? Muchos recursos para enseñarle a los niños, o Mm. sea, cosas comprobadas por el Ministerio de Educación que son muy buenas. Entonces de ahí uno va descubriendo que esa información es verídica, que es confiable, que es muy buena, que, no, que es sana para niños, para adolescentes, eh, O para sea, los maestros. que ya han hecho un trabajo de filtrado anterior, ¿no? Sí, totalmente, y en conjunto pues con el gobierno y con los ministerios de educación y estos ministerios, y me parece que es muy bueno. Ok, perfecto. Pues muy bien. Vamos a ver si continuamos por aquí. A ver. Bueno. Ahora vamos a saltar del periodismo investigativo a la información académica de prestigio. Bueno, ustedes que están en proceso de tesis, bueno, que han pasado por asignaturas que tienen que ver con la investigación, pues creo que se hace énfasis en la información académica de prestigio, ¿verdad? ¿Y qué hace que una fuente académica sea de prestigio? Uno, que haya una revisión por pares que esté documentada, ¿cierto? Que la indexación de esa información esté en bases reconocidas, que la autoría, los investigadores y demás tengan una afiliación institucional. Es más, Google los rankea también por índices de citación y consumo de información académica. Que también haya un aparato metodológico y bibliográfico que respalda las posturas de los investigadores o los autores que publican en estos medios. La trazabilidad de esas versiones, el DOIT, es decir, que estén alojados en sitios de prestigio y demás. De estas fuentes que tienen aquí, Wendy y Luisa, ¿cuál sería la que menos prestigio tiene desde su mirada? Wikipedia, ¿Por qué? porque cuando se habla de estos trabajos investigativos y académicos, la mayoría de los docentes, o bueno, todos los docentes no recomiendan Wikipedia porque es una como plataforma, no sé cómo decirle, que se puede manipular fácilmente y Mm, que no tiene como todas estas características tan rigurosas. Por ejemplo, Redialic no lo conozco, es Cielo. La he escuchado, pero no me la recomendaron tanto mis maestras de tesis. mm. Y hay muchas otras opciones que no están allí que las recomiendan, sobre todo los repositorios de las universidades, o sea, que sean muy confiables. Pero tengo en el radar como que Wikipedia no es para información de este tipo. Ok, muy bien. ¿Y Luisa? No, pues, profe, yo concuerdo con mi compañera sobre lo que dijo de Wikipedia, ¿Por qué? porque digamos que es como una, se puede manipular muy fácil y digamos que no es como una fuente confiable. Ujú. Ok, por la facilidad de edición, ¿no? Cualquiera Sí, que profe. entre a esa enciclopedia puede añadir o elidir información que pues, para un lector juicioso y riguroso no va a ser competente. Muy bien, las otras todas son información de prestigio, son repositorios de calidad de cielo, Dialnet, Web of Science, Google Scholar. Para nosotros esta es muy
Popular, Eric, Scopus y Redalic, que bueno, para trabajos pues bastante especializados. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con buscadores que trascienden lo que habitualmente nosotros solemos hacer en Google. Sí, hay buscadores especializados, buscadores educativos y también nos vamos a encontrar la posibilidad ahora en otros repositorios o buscadores que nos ofrecen en la posibilidad de integrar inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial como tal. Dentro de estos Notebook LM que nos permite a nosotros trabajar con fuentes propias, que hace toda la búsqueda en esas bases de datos originales, ¿cierto? Porque nosotros seríamos los que le suministramos allí los PDFs, Etsai AI, Consensus, Elixir y Perplexity son buscadores que gozan de cierto prestigio que nos traen a nosotros las fuentes de donde se extrae la información. Sí, y para trabajos serios de nivel de maestría y doctorados, pues tienen mucha acogida. Buscadores educativos como estos, por ejemplo, este en particular, que nos ofrece información de diversa naturaleza para el ámbito educativo público, ¿cierto? Termina siendo un buen repositorio para nosotros a la hora de preparar nuestras clases. Sí, la Khan Academy, contenidos eh, como que podemos encontrar en YouTube y demás, que terminan siendo muy importantes. Nosotros cuando estamos haciendo trabajos de grado, tesis, recurrimos al clásico Google Scholar. Semantic Scholar también nos permite a nosotros recopilar información académica sumamente importante, hace búsquedas y después nos muestra esos resultados al correo electrónico. Es decir, que podemos trascender nuestras búsquedas, esa selección y búsqueda de información a eh, a partir de otros espacios que no sean el buscador tradicional de Google. Bueno, en la actualidad nosotros vamos a encontrar pues diferentes maneras de curar contenido, ¿sí? Entre ello, pues hay una curación manual, ¿no? Aquí el curador busca, evalúa y organiza personalmente. Piensen lo que hasta hace poco tiempo hacían los salsómanos, ¿no? Creo que es las personas que se encargan de coleccionar y organizar música. Lo hacían a través de esos discos de vinilo y hacían las Melómano. canciones, los melómanos, esa es la palabra, puntual para ofrecerle a un público selecto esa información en unos cassettes, o bueno, en unos dispositivos, unos USB, ¿cierto? Uno dice, bueno, muy, muy importante la labor de estas personas y se dedicaban a hacerlo prácticamente manual, ¿sí? Ahora, en una hemeroteca, quien recorta y organiza y estructura partes del periódico, una curación manual, que nosotros ya creo que no tanto, habrán espacios para uno hacerlas, pero este no es tan simple, ¿no? Y la otra se tiene que tener bajo volumen de información frente a grandes cantidades, pues la curación manual se queda corta. Una curación de contenido colaborativa. Aquí nos encontramos la ventaja de trabajar en equipo porque es posible hacerlo con investigadores en diferentes espacios, como nosotros, por ejemplo, ahora nos encontramos con estudiantes en diferentes partes del país que puedan hacer esta labor colaborativa. ¿Sí? Y eso se hace en conjunto, ¿cierto? Seleccionando, arbitrando esas fuentes de información que van a terminar siendo los consolidados que le van a permitir a ciertas personas acercarse a una ciencia, por ejemplo. Y muy popular la curación algorítmica que veíamos ahorita con algunos de esos asistentes con IA que automatizan la detección y filtrado de información cuando nos encontramos aquí con alto volumen de información y por eso la gran popularidad que ha tenido la curación asistida por inteligencia artificial. Aquí la labor nuestra en una curación asistida por IA es quien, el curador de contenido, es quien dirige la IA generativa para Search y SenseMaking, ¿sí? Ahí está el valor de nosotros como
como profesionales en una disciplina particular. Sí, bueno. Este modelo que veíamos de 4S nos permite en ciertos repositorios particulares hacer esa búsqueda. No nos vamos a detener allí porque, bueno, más bien vamos a dedicarle unos últimos minutitos a estos aspectos y hablar de la ética de la curación para ir finalizando nuestro trabajo de curación de contenido. ¿Por qué va a ser relevante estos aspectos? Porque ustedes pronto los van a recrear en el trabajo que se nos viene en el último reto, ya en esta recta final de del semestre académico. Bien, ¿me siguen hasta aquí? Oh, sí, profe. Ok, bueno. ¿Qué oportunidades tenemos nosotros frente a una curación mediada por inteligencia artificial? Oportunidades, la escala y la velocidad, ¿cierto? Podemos aproximarnos a gran cantidad de información, ¿cierto? Miles, cientos de fuentes de información en pocos minutos, utilizando pues el algoritmo como tal. Podemos también personalizar la información, y eso es algo que la IA es potente, pero que también requiere la curación profesional de una persona, de un experto, para conocer los intereses y el contexto de los estudiantes. Una síntesis anclada de lo que nos ofrece Notebook LM cuando nosotros le dotamos eh, los datos y nos va a permitir a nosotros hacer un ejercicio interesante sin salirnos del corpus, porque no va a dar lugar a uno de los riesgos latentes de la IA, que van a ser las alucinaciones. Y la otra, otra de las oportunidades, la accesibilidad, ¿cierto? Podemos revisar un archivo de audio, pero también un video en YouTube, un repositorio, un artículo científico, entre otras, y podemos ofrecer salidas como un mapa conceptual, un podcast y demás. Riesgos de esto, las alucinaciones. ¿Sí? Citas, autores, cifras inexistentes, pero que lingüísticamente son verosímiles. Por eso es que nosotros casi que tenemos que hacer una labor de filtrado y de curación crítica a esos contenidos que nos ofrece la IA. Los sesgos algorítmicos en el entrenamiento de las IA se puede ver, donde se van a propiciar unas fuentes hegemónicas, van a homogenizar todo el panorama que nosotros estamos investigando. Hay una opacidad sistémica, es decir, hay unos textos que no se van a mostrar y una cadena de decisiones que va a ser difícil de rastrear. Y como le mencionaba ahorita, una homogenización. Vamos a ver unas respuestas similares para consultas diferentes. Esos son de los riesgos, ¿cierto? Si nosotros optáramos por una curación de contenidos solamente a través de la inteligencia artificial. ¿Qué se requiere entonces de la persona, del docente que cura contenidos, que tenga una alfabetización informacional, un pensamiento crítico, que esté en capacidad de divulgar la información a través de publicaciones o a través de em, espacios en la red, redes sociales, entre otras, que le permita difundir esa información? Nosotros en TikTok, en Facebook, en Instagram nos encontramos muy buenos curadores de contenido y que también tenga capacidad para gestionar herramientas y pueda hacer una alfabetización crítica de la IA, es decir, dirigir, auditar y complementar a la IA, porque la IA por sí sola no hace el trabajo. Aquí es muy, muy importante que nosotros entendamos que hay unos derechos de autor, que hay unas licencias, que hay unas formas de referenciación importantes, que debemos ser transparentes con las fuentes, que tenemos que tener precaución frente a la desinformación, que ahora, en esta época en particular, va a ser relevante hacer un uso explícito de la guía, mostrar para qué, cómo utilicé la inteligencia artificial para lograr precisamente la pluralidad epistémica, que se puedan ver diversas voces en los procesos de curación que nosotros hacemos y también pues evitar dentro de estas consideraciones éticas, eh,
el vulnerar a las comunidades de enseñanza-aprendizaje para los cuales nosotros hacemos estas labores. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, Wendy? No, profe, todo está súper claro hasta el momento. Bueno, este es un pequeño recorrido, el tema da para mucho, lo vamos a recrear en el reto número 3. Yo creo que mañana les estaría compartiendo el tutorial de lo que vamos a realizar en esta semana de trabajo académico. Esperaba pues aquí encontrármelos, pero bueno. Va a ser muy importante en esta oportunidad consolidar los grupos porque vamos a seguir con el trabajo colaborativo o seguir con los que ya se estaban. Aquí les voy a dejar la libertad para el trabajo que se viene en el momento uno del reto número 3. Podrán consolidar nuevos equipos de trabajo, que puede ser que la experiencia colaborativa anterior no les haya sido útil, o seguir trabajando con los que ya se tienen. ¿Listo? Bueno. Espero que este pequeño ejercicio haya servido y nos veremos ya dentro de poco en el último encuentro sincrónico. Bueno, profe, muchísimas gracias, profe. Vale, Wendy, gracias a ti por asistir. Hasta luego a todos. Hasta luego, Hasta luego. profe. Chao. Gracias.